Perfecto, entonces entrando en materia de lo que es el Evangelio de Mateo, los primeros 17 versículos que corresponden a la genealogía. Dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ajín, Ajín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Maatán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Hasta ahí entonces la genealogía. Y después viene ya el desarrollo de cómo es que Jesús nació. Tenemos entonces del versículo 18 en adelante, José asume la paternidad legal de Jesús. Hay que poner mucha atención aquí a los detallitos que vienen en el texto. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Después viene en el capítulo 2 lo relacionado a los magos, la masacre de los niños de Belén y el retorno de Jesús a la tierra de Israel. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta.
Y viene la referencia de Malaquías, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisado en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazoreo. Muy bien, entonces hasta aquí el texto. Vemos cómo es breve, pero sí nos preguntamos, bueno, ¿qué se puede decir desde el enfoque histórico? A ver, permítame tantito, porque aquí los perros andan medios. Ya estuvo. Que los perros, yo creo que oyen a alguien ahí cerca y se ponen locos. Muy bien, entonces les pongo aquí la presentación y pasamos entonces a ver estos detalles. Tenemos primero como introducción. A ver, perdón. Sí. Como introducción tenemos, primero que nada, quiero ver cómo cerrar aquí una pantallita que me surgió. Ya. Los evangelistas no elaboraron crónica histórica acerca de Jesús, sino relatos teológicos sobre él para suscitar o fortalecer la fe de los lectores y oyentes. Tengamos en cuenta esto porque obviamente cuando queremos ver desde el filtro de la historia qué se puede saber sobre la forma en que los evangelistas relatan el origen de Jesús,
Pues primero que nada tenemos que ver que estamos ante obras religiosas en las que se van a utilizar recursos literarios apropiados de una perspectiva religiosa. Ni Mateo ni Lucas eran historiadores en sentido formal, ni siquiera para los estándares de su época. Lo que ellos van a hacer entonces es una serie de relatos que buscan suscitar la fe de los lectores y oyentes o que buscan fortalecer esa fe que ya ellos hayan recibido por predicación oral. Entonces los evangelistas Mateo y Lucas, bueno, que nosotros les llamamos Mateo y Lucas, partieron de tradiciones orales y escritas recopiladas. Luego, en atención a las necesidades de las comunidades destinatarias, redactaron los evangelios desde su propia perspectiva teológica. Hoy creemos que los evangelios de la infancia se redactaron a finales del siglo I o a comienzos del siglo II como oberturas centradas en los orígenes de Jesús. ¿Por qué lo hicieron? Porque recordemos que cuando vemos el Evangelio de Marcos, Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista, después ya aparece Jesús y conocemos ya el resto de la historia. Cuando leemos a Mateo y a Lucas, que claramente siguen digamos, el plan general de Marcos, ambos evangelistas, a partir de lo que hoy llamamos capítulo 3, siguen directamente la predicación del Bautista, la aparición de Jesús, su bautismo, y de ahí en adelante siguen el plan general de Marcos. Entonces, lo más probable es que cuando ellos siguen a Marcos y publican por primera vez, digamos, una primera edición de sus respectivos evangelios, sus evangelios también comenzaban en lo que hoy es el capítulo 3 de ambos evangelios, porque la finalidad era como reelaborar lo que Marcos ya había contado acerca de Jesús. Pero al parecer de los especialistas, sobre todo, por ejemplo, Santiago Guijarro en su libro Los Cuatro Evangelios y otras obras, incluso John Dominic Crossan y Marcus Borg, que escriben La Primera Navidad, coinciden también en decir esto, de que los evangelios de la infancia son obras que surgieron después para atender una necesidad, que era la curiosidad que tenían los seguidores de Jesús de finales del siglo I o quizá comienzos del siglo II, de los orígenes de Jesús. Tenían curiosidad, ¿cómo es que Jesús vino al mundo? ¿Qué sabemos sobre él? Entonces ya había tradiciones orales que nos decían que los papás de Jesús eran José y María. Había una tradición así ya muy recibida, aceptada, generalizada, de que Jesús había nacido por una concepción virginal de María, entonces nació por obra del Espíritu Santo. Todo esto ya se venía planteando en tradiciones orales, pero faltaba una redacción que fuera lo más completa posible, que vinculara a Jesús, por ejemplo, con la realeza davídica, la monarquía, porque para ser Mesías tenía que ser heredero de David, y por otro lado, para vincularlo con los orígenes de Israel, que no fuera a hacer que con el tiempo alguien empezara a decir que Jesús venía de Cachemira y que era de la India y todo ese rollo, o en fin, o sea, las teorías diferentes sobre Jesús que probablemente ya se empezaban a divulgar, al menos en el siglo II, y que, bueno, había que justificar la pertenencia de Jesús al pueblo de Israel, no simplemente por haber sido descendiente de David, sino porque toda esa línea genealógica se podría reconducir hasta Abraham, el padre de la fe. Y eso es lo que va a hacer Mateo en la genealogía que acabamos de escuchar. Él lo que hace es precisamente conectar a Jesús con Abraham y con la monarquía. Con Abraham, para decir que Jesús es verdaderamente del linaje de Abraham, perteneciente al pueblo hebreo, y por otro lado, al subrayar que es descendiente de David, la finalidad no es reafirmar su dimensión como hebreo, sino que es reafirmarlo como Mesías.
porque el requisito que todo mundo reconocía para un Mesías era de que fuese descendiente de David. ¿Ok? Entonces, como resultado final, vemos que los evangelios se amoldan al estilo de las antiguas biografías grecorromanas, que ya había biografías de los emperadores sobre todo, y entonces buscan responder a estas curiosidades de muchos seguidores de Jesús que se preguntaban sobre su origen. Uh-huh. Noel Aletti, profesor del Instituto Bíblico de Roma, va a decir además que los evangelistas, sobre todo Marcos, va a utilizar un recurso, una estrategia narrativa que se llama en griego anagnórisis, que es el lento desvelamiento de la identidad del protagonista del relato, para que el lector también pueda llegar como conclusión a una profesión de fe de reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Aun cuando el Evangelio de Marcos comienza diciendo Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pues ese vendría siendo un título que ya da una clave de lectura al lector que va a empezar apenas a leer el Evangelio de Marcos, pero que va a encontrar que efectivamente solo se puede reconocer la identidad de Jesús cuando uno lo acompaña hasta la cruz. Por eso, el primer personaje netamente humano que reconoce la divinidad de Jesús no es Pedro en el capítulo 8, sino el centurión romano que en el capítulo 15 ve morir a Jesús en la cruz. Ahí es cuando realmente, al verlo morir, al ser testigo de la muerte de Jesús, el centurión romano profesa verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que agrega Noel Aletti a esta explicación del por qué los evangelistas utilizan como modelo las biografías grecorromanas para elaborarnos ahora una biografía de Jesús. Bien, Santiago Guijarro, en su libro Los Cuatro Evangelios, se va a inclinar más por la idea de que estos textos de evangelios de la infancia son de comienzos del siglo II. Él más o menos los ubica por el año 110, como a más tardar, ¿no? Pero con ello también se llega a otra conclusión, que estos textos no pudieron pertenecer a las obras originales y que a su parecer no son de los redactores originales de Mateo y Lucas. Hay otros especialistas que creen que es posible que sean redacciones de los mismos evangelistas. Me parece que John P. Meyer va por esa línea de decir, probablemente sí es el mismo autor, el que hizo Mateo, el que luego agrega Mateo 1 y 2. Igual, el mismo autor que hizo el Evangelio de Lucas, parece ser el mismo autor de Lucas 1 y 2. Pero la moneda está en el aire, no tenemos cómo probarlo. Lo que sí podemos ver es que los llamados Evangelios de la Infancia, capítulos 1 y 2 de cada Evangelio, nos presentan en síntesis lo que se va a desarrollar a lo largo de cada uno de esos evangelios. Y por ello, por ejemplo, John Dominic Crossan, en su libro La Primera Navidad, llega a decir que estos capítulos 1 y 2 en Mateo y Lucas constituyen una obertura de su respectivo evangelio. Cuando alguien ve una ópera, ve que la primera parte con la que comienza una ópera es pura música con diferentes ritmos, o más que ritmos le llaman movimientos, que primero movimiento andante, movimiento muy trópoma, non tanto, o no sé cómo se le diga ahí, para que se hable de un movimiento un alegro andante, yoyoso, casi tropical, ¿no? Bueno, así como le llaman los movimientos de una obra musical clásica, así también encontramos en una obertura literaria o narrativa que los puntos que se van a desarrollar en el resto de la obra
aquí se presentan en una forma muy sintética. Ajá. Y entonces, Crozan, al hacer un estudio de los evangelios de la infancia, dice, él propone que entendamos los evangelios de la infancia como oberturas y como parábolas. Entonces, los autores Mateo y Lucas, o quienes hayan sido los autores de estos primeros capítulos, no buscan hablarnos de crónica histórica de los orígenes de Jesús, sino que utilizando un lenguaje metafórico, parabólico, nos tratan de comunicar el significado del origen de Jesús. Ujú. No buscan comunicar historia, sino significado. O sea, son ante todo como especie de hermeneutas, porque el hermeneuta busca el sentido de un texto, no su historicidad. Ajá. Y entonces la propuesta de Crozan en su libro Primera Navidad me parece interesante, aunque todavía queda mucho ahí por explicar la cuestión de la perspectiva parabólica. No todos están de acuerdo con esa perspectiva de Crozan, aunque sí todos los especialistas hoy en día están de acuerdo de que los evangelios de la infancia buscan comunicar ante todo el sentido que tiene Jesús para el cristianismo primitivo y lo justifican desde el momento en que plantean la infancia de Jesús en el modo como lo hacen. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí para nuestro desarrollo, para nuestro tema, aunque el autor de Mateo es muy probablemente alguien diferente del redactor de toda la obra de Mateo, entonces le llamaré Mateo, simplemente para simplificar, pero lo más probable es que el autor de Mateo 1 y 2 no es el redactor de Mateo 13 al 28. Lo mismo va a aparecer en Lucas. El autor de Lucas 1 y 2, muy probablemente, como dice Santiago Guijarro, no es el autor de Lucas 3 al 24. Ujú. Veremos del Evangelio de la Infancia en Mateo algunos pasajes a la luz de la investigación histórica y literaria, lo cual ayuda a ampliar los conocimientos contextuales que tenemos sobre Jesús y su movimiento. Como punto de partida siempre, pues ya vimos la genealogía. Vemos que Mateo comienza con una larga genealogía de Jesús que sigue el esquema X engendró a Y. Ajá. Fulano engendró a Sutano, aquel a este otro y así. El autor utiliza un esquema de 3 grupos de 14 generaciones que él mismo va explicitando, ¿verdad? Son 14 generaciones de Abraham hasta David, luego de David al exilio en Babilonia y de Babilonia al nacimiento de Jesús. Nada más que vamos a encontrar ahí diferencias que son inconciliables, porque si Abraham es más o menos del 1850 antes de Cristo y el rey David es del año 1000 antes de Cristo, pues ahí ya tienes 850 años en los que no puede haber solo 14 generaciones. O sea, ni soñando, ¿verdad? Por otro lado, no puede haber tampoco solo 14 generaciones del año 1000 al 586 antes de Cristo, que es cuando viene el exilio a Babilonia. Y además, si antes había habido 14 generaciones en 850 años, ¿cómo es que ahora hay 14 generaciones en menos de 500 años? Estás hablando de 414 años. Y luego, del 586 al nacimiento de Cristo, vienen siendo más o menos 580 años en los que también hay solo 14 generaciones. Por tanto, uno dice, ahí hay como gato encerrado, ¿verdad? Como que más bien lo que el evangelista está haciendo es una relación de gematría, donde usa como base el nombre de David, cuyas consonantes son la D, la V y la D, que en la gematría hebrea, donde se da una asignación numérica a cada letra del alefato o alfabeto hebreo, tenemos que la Dalet, la letra Dalet que corresponde a nuestra D de dedo, tiene un valor numérico de 4. La Vav, que para nosotros es correspondiente a la B chica o V, tiene un valor de 6. Y entonces
Las consonantes del nombre de David son 4, 6, 4 en su valor numérico, por tanto te da 14. Cada grupo entonces colaboró en la historia de la salvación en la línea de que comparten todos ellos una historia que tiene que ver con el Mesías. Como se está narrando el nacimiento del Mesías y el Mesías viene de David, entonces por eso la relación de 14 generaciones aquí, 14 generaciones allá, 14 generaciones al final, más bien parece responder a una estrategia de gematría con valor teológico, porque el Mesías debe ser descendiente de David. Uh-huh. Hay personajes además en la genealogía que no aparecen de los periodos premonárquico y monárquico. Obviamente, pues si son 850 años de Abraham hasta David, ¿cuántos personajes no se brincó Mateo? O aquí el redactor, ¿no? Ahora, del periodo monárquico, tenemos las listas completas de los reyes descendientes de David que no aparecen todos ellos en esta lista que presenta Mateo. Uh-huh. Entonces nos preguntamos cuál es la finalidad de la genealogía si obviamente no sigue con lo que se espera de los criterios históricos. Parece ser entonces que Mateo subraya la vinculación con Abraham y con David. El nombre Jesucristo une el título de Mesías con el nombre de Jesús. Con ello el autor quiere mostrar que Jesús es el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas judías. Uh-huh. Entonces, pues cuando un historiador dice, yo no creo en el Evangelio porque la genealogía de Jesús claramente tiene todos estos huecos o vacíos históricos que no son justificables, pues se le responde simplemente diciendo, Mateo no era un historiador, era un teólogo. Ajá. Y lo que está haciendo es presentar de manera teologizada la historia de la genealogía de Jesús para justificarlo como Mesías de Israel, descendiente de David, y el cual a su vez también es descendiente de Abraham. Uh-huh. Entonces, posibles fuentes de la genealogía en Mateo. Sobre el período premonárquico, la lista es parecida a las listas que encontramos en Ruth 4, 18 al 22 y el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y siguientes. Mateo entonces modifica la lista añadiendo nombres de algunas mujeres de las que a pesar de la anomalía de su historia o de su situación marital, el autor considera que Dios se valió para preservar el linaje de David. Ajá, como diciendo, Dios mueve los hilos de la historia y las mujeres que llegan a participar de este linaje davídico, ¿verdad? Porque engendran de descendientes de David, van engendrando más personas que entran en la lista y que hicieron posible con el paso del tiempo el nacimiento de José, pues estas mujeres merecen estar en la lista. Uh-huh. Vamos a ver qué tienen de característico estas mujeres. La segunda fuente de genealogía es sobre la dinastía davídica. Era de carácter popular, no de archivos históricos, debido a sus errores y omisiones. Y está centrada en el reino de Judá y algunas generaciones de los descendientes de Zorobabel en tiempo postexílico. Finalmente, a esta segunda lista Mateo añadió los nombres de José y Jesús. Esta modificación redaccional va acorde con los rasgos teológicos y estructurales que Mateo quiso darle a su texto final. Uh-huh. O sea que como que trató de sintetizar y al mismo tiempo, o sea, sacó muchos nombres y metió también otros nombres para completar la lista de 14, porque si quitamos a José y a Jesús de la lista, nos quedan solo 12 nombres en la parte postexílica. Así que pues dijo, bueno, si pongo todos los nombres de los descendientes desde Zorobabel hasta San José, pues quizás sean unos 25, 30 nombres. Y como mi finalidad es mostrar que son solo 14 generaciones,
pues quitó a muchos y al final solo dejó a José y Jesús, que son necesarios para mi historia, para mi relato. Ajá. En cuanto a las mujeres mencionadas, tenemos Tamar. Tamar se menciona al inicio, tomó la iniciativa de unirse a Judá, que era su suegro, para darle descendencia y quedó encinta sin que él lo supiera. Ella había estado casada con su hijo y luego con su otro hijo Onán, pero ambos habían muerto sin dejar sucesión. Entonces, primero su esposo y luego al morir, por la ley del levirato, tenía ella que unirse al hermano de que es Onán, pero también Onán muere, no tiene hijos, y entonces Tamar toma la decisión de unirse a Judá y lo engaña y todo eso, y finalmente pues se embaraza y entra en la lista de la sucesión, ¿verdad? Porque ella engendra un hijo a partir de esa unión. Rahab, por otro lado, prostituta de Jericó, que había hospedado los espías de Josué en la entrada de la ciudad, se une luego con Salmón y engendran a Booz. Entonces, pues en teoría, Rahab, por ser prostituta, pues no podía casarse formalmente con un descendiente legítimo de Abraham, y entonces, pues es una unión que tiene un carácter ahí de cierta irregularidad. Por su parte, Ruth moabita, o sea que era extranjera del pueblo de Moab, se une con Boaz, pero de manera también irregular, debido a que ella era descendiente de Moab, una extranjera, y Moab había tenido hijos por incesto. Así se describe en Génesis 19:30 al 37, pero engendraron a Fares y a Sara, como las tiendas de ropa, Sara con Z, Génesis 38, 6 al 30. Aparece Betsabé, la mujer de Urías, a quien David, ¿se acuerdan que manda matar después de que hace todo lo posible porque Urías pase la noche con su esposa, después de que David la había embarazado? Entonces, para ocultar su pecadote, quería que Urías pues pasara la noche con su mujer. Urías se solidariza con los demás soldados, dice, no, pues si mis compañeros en el campo de batalla están pasando las penas de no poder estar con sus esposas, pues entonces yo hago lo mismo, hago mi sacrificio, y aunque esté aquí en Jerusalén, no voy a unirme a mi esposa. Y entonces pues David dice, pues como no quieres hacer lo que te pido, pues a ver cómo te va. Y organiza todo para que lo abandonen en el campo de batalla y los enemigos maten a Urías. Pero obviamente Dios no puede pasar eso por alto, y con el tiempo sabemos el niño que nace de esa unión ilegítima muere. Después ya formalizan esta unión David y Betsabé y nace Salomón como unión, como el hijo de esta unión que al principio fue completamente ilícita e irregular. ¿Ok? Entonces, con David, Betsabé engendra a Salomón y sus hermanos Samúa, Sobab y Natán. Bien, aquí en las citas, pues aquí nada más corrijo porque es el primer libro de Crónicas, me pareció ahí está, el primer libro de Crónicas. Tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y el primer libro de Reyes, desde el capítulo 1, se va haciendo mención de esta descendencia. Finalmente, María, desposada con José, pero antes de cohabitar, ella quedó encinta. José, descendiente de David, la tenía que tomar por esposa para que el hijo adoptivo adquiriese los derechos de sucesión davídica y accediera al título de Mesías davídico. Por eso era necesario que que José tomara a María por esposa, no solo porque lo de ella engendrado era obra del Espíritu Santo, sino porque era necesario que el hijo nacido
al ser adoptado, adquiriera los derechos de sucesión y poder ser considerado así descendiente de David y por tanto Mesías. En todas estas mujeres hay un factor anómalo en la unión de su respectiva pareja. Todas ellas tienen parte en el plan de Dios por su pueblo. La genealogía no tiene un fin historiográfico, sino que es lectura teológica de la historia cuyo fin es mostrar a Jesucristo como vinculado a Abraham y a David y como cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a estos dos personajes. Recordemos que Dios promete a Abraham desde Génesis 12 y así en varias ocasiones le va repitiendo su compromiso con Abraham, de que a partir de la descendencia de Abraham, que será tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, Dios bendecirá a todos los pueblos de la tierra. Esta bendición se hará efectiva precisamente con Cristo muerto y resucitado. Por otro lado, la vinculación a David le permite a Jesús ser llamado Mesías de Israel. Tenemos ahora, por ejemplo, sobre los magos, ¿qué se puede decir? Pongo aquí literariamente, el relato de Mateo es un midrash narrativo basado en Isaías 60. Hay otros que mencionan en Isaías 49:3 también, y otros pasajes que vamos a ir viendo. El texto, pues ya lo hemos leído. Vamos a pasarnos directamente entonces a su explicación. Jesús nació durante el reinado de Herodes, pero cuando murió Herodes, Josefo nos dice que Herodes el Grande murió poco después de un eclipse de luna antes de una Pascua. Sabemos que pudo haber sido entre marzo y abril del año 4 antes de nuestra era. Por programas astronómicos de computación sabemos que hubo un eclipse la noche del 12 al 13 de marzo del 4 antes de nuestra era, un mes antes de la Pascua, y eso corresponde al año 750 de la fundación de Roma. Por eso aparece la expresión en latín ab urbe condita, ¿verdad? O sea, desde la fundación de la ciudad, es lo que significa en latín ab urbe condita. También hubo eclipses de luna antes de Pascua en los años 5 antes de Cristo y 1 antes de Cristo, pero no coinciden con el año en que Herodes murió. En el año 533 ya de la era cristiana, el monje Dionisio el Exiguo había calculado el año del nacimiento de Jesús basado no en la fundación de Roma, sino desde el nacimiento del Señor. Había tomado el año 754 de la fundación de Roma como año 1 de nuestra era, pero no sabía que Herodes, de hecho, había muerto en el 750 de la fundación de Roma. O sea, ese dato no lo tuvo Dionisio y por eso en su planteamiento de la genealogía de Cristo hay un error de 4 años. ¿Quiénes eran los magos o qué eran? Al parecer eran astrólogos, pues interpretan el movimiento de las estrellas. Mateo no los ve con desprecio, más bien los admira, aun cuando son extranjeros. Los magos representan la cima del saber y de la religiosidad de los paganos. Su conocimiento limitado, no obstante, les permite buscar a Jesús. Recuerden que el término mago no es como el de ahora, que saca el conejo del sombrero y esas cosas, ¿no? El mago era la forma como se refería a alguien, a una persona sabia, que a partir de sus tradiciones culturales, pues interpretaba los tiempos, interpretaba la vida de las personas o en este caso le daba un cierto valor de significado al movimiento de las estrellas. Hoy les llamamos astrólogos. Ok, luego entonces tenemos los magos, ayudados por intérpretes de las escrituras que están ahí al servicio de Herodes, logran la precisión de dónde tenía que nacer el Mesías, pues Belén, que está a solo 8 kilómetros de Jerusalén. Los magos se habían ido a Jerusalén porque, como vamos a ver, habían interpretado
algo que llamamos hoy la estrella, que bien pudo haber sido la conjunción de Júpiter y Saturno sobre el trasfondo de una constelación específica, que vamos a ver que es la constelación de Piscis. Entonces, la conjunción de Júpiter y Saturno, según las tradiciones zoroastristas allá en Irán, hacían pensar en el nacimiento de un gran rey. Ujú. Y entonces, como los planetas se mueven muy rápido, noche con noche están en una posición diferente, pues los magos esperaban esa conjunción en un punto concreto. Y por eso se dice que la estrella que anuncia el nacimiento de Jesús se va moviendo. No es que fuera una estrella, sino una conjunción. ¿Ok? Aunque muchos creen que los magos venían de Persia, la opinión de que venían de Arabia es anterior. Así reporta Clemente Romano. O sea, Clemente fue un papa, bueno, o le llamamos papa hoy, un obispo de Roma en el 96. Recordemos que se les llama papa por primera vez en el 250, pero pues aquí era un obispo de Roma. San Justino en el 165 y Tertuliano, que vive entre el 160 y el 240, consideran que los magos que se mencionan en Mateo eran de Arabia y no de Persia. Mateo se vale también del Salmo 72, versículos 10 al 11, que dice: que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que se postren ante él todos los reyes. Ujú. Si bien ya en Isaías 60 se había mencionado que los reyes de Arabia y de Saba tendrían que ir a Jerusalén a ofrecer oro e incienso al Dios de Israel, también el Salmo 72 menciona Tarsis, pero Tarsis ya está muy lejos porque es un puerto de España. Ujú. Que Tarsis y las islas, ¿qué islas? Pues pueden ser todas las islas del Mediterráneo, ¿verdad? Creta, Sicilia, Córcega, etcétera. Todas esas son las islas que pudieran aquí estar eh, referidas, en cierto modo. La tradición posterior convirtió entonces a los magos en reyes, y así tenemos nuestros nacimientos cuando se acerca la Navidad. Hablamos de los reyes magos. Mateo nunca dice que sean reyes, pero al hacer su actualización teológica a partir de textos como Isaías 60 y el Salmo 72, la tradición posterior a la época de la redacción de Mateo 2, versículos 1 al 12, pues convirtió a los magos en reyes, sin dejar de ser magos, ¿verdad? Es decir, sin dejar de ser astrólogos. Tenemos algunos datos sobre la llamada estrella. Hay diversos modos de abordar el tema de la estrella. Uno es, por ejemplo, en comparación a la literatura pagana. Virgilio, autor del libro La Eneida, en el libro 2, numeral 694, cuenta que una estrella guió a Eneas al lugar donde debía fundarse Roma. Entonces ahí habla de una estrella que conduce a alguien para justificar el origen aquí de una ciudad, que se va a convertir después en la ciudad que trae la luz de la civilización al mundo, porque los humanos generalmente sin civilización son meros bárbaros, ¿no? Cicerón decía que la leyenda de que al menos los nacimientos y muertes de hombres grandes estaban marcados por signos celestiales lo expresa en su libro De Divinazione. Suetonio, también historiador, reporta en el libro Augustus, en el numeral 94, que una tradición procedente de Julio Marato, otro historiador romano, afirma que un portento público alertó a los romanos unos meses antes del nacimiento de Augusto y que indicaba que la naturaleza daba o iba preparando un rey para el pueblo. Los nacimientos de Mitrídates y de Alejandro Severo
están entre los muchos que supuestamente fueron acompañados por la aparición de una nueva estrella en los cielos. Alguien dirá, una nueva estrella, ¿qué pudo haber sido? Pueden ser varias cosas. Puede haber sido un cometa, puede haber sido una conjunción de planetas, o pudo ser incluso supernovas, ¿verdad? Estrellas que explotan y se ve su brillo hasta acá. Entonces, se le da una interpretación providencial a esa supernova, que no es más que un fenómeno natural, pero le dan una interpretación para justificar así una postura ideológica, que es, por ejemplo, mostrar a Mitrídates, Alejandro Severo o al después emperador Augusto como personas preparadas por la providencia divina. Ajá. Hoy los astrónomos dirían, pues son leyendas basadas en una ignorancia sobre cómo funciona el universo, porque las supernovas pues simplemente son estrellas que explotan por razones explicadas por la ciencia y no tienen nada que ver con providencias celestiales de ningún dios en ninguna cultura, ¿no? Bien, siguiendo la nota de Cicerón, no extraña que Mateo haya referido una estrella que se posara sobre el lugar donde nacería el Mesías. Este tipo de forma literaria quedaba muy apropiada para los fines teológicos del redactor. Por tanto, pues, podemos pensar, no hay una pretensión histórica en el pasaje de la estrella. Vamos a tomarnos nuestro descanso, son 12:03. Retomamos, vamos a procurar retomar a las 12:10. Vamos a tomarnos solo 7 minutos para acabar justo a la 1. ¿Ok? Entonces voy a pausar aquí y ahorita nos vemos.